Te entiendo perfectamente lo que estás pasando. Sé lo frustrante que es mirarte al espejo y no gustarte para nada lo que ves. Mirarte al espejo y no reconocerte. Llorar mirándote porque no te gusta cómo te ves y ponerte ropa suelta, aunque no te guste, por el simple hecho de ocultar tu cuerpo. Bienvenido, bienvenida. Soy Caro y en esta masterclass te voy a enseñar cómo aceptar tu cuerpo y amarlo desde el poder personal. Sabiendo que amor propio o amarte a ti mismo, a ti misma, no es igual que conformarte. En realidad conlleva una serie de alineación con tu propia identidad, con tus propios valores, con tus propias creencias y con lo que realmente tú quieres. Pero primero dale el botón suscribirte si quieres sanar cuanto antes tu relación con la comida de la mano conmigo. ¿Ya te suscribiste? Bien, entonces empecemos. Yo, Caro, simplemente sufrí mucho por no amarme y comprendo si tú te sientes aquí en este momento. Y creía que lo normal era no amarme. Vivía una vida aparentemente normal, realmente tenía bulimia, tenía atracones, no me gustaba para nada cómo me veía, lloraba todo el tiempo porque me sentía muy incómoda en un cuerpo que sentía que no me pertenecía porque no podía mantener un peso estable. Estaba un día arriba y un día abajo. Y yo sé lo frustrante que es querer ponerte esa ropa que tanto te gusta, pero no poder hacerlo. Odiaba mi cuerpo y así creía que iba a vivir siempre. También me comparaba constantemente con otras chicas, que me comparaba mi cabello, que mi cuerpo, que mis manos, que mis uñas, que mi rostro, que todo. Hasta en inteligencia me comparaba. Y sabes qué, lo que hace una comparación con otras personas, y más aún si son personas que tienen lo que tú quieres, es un sinónimo de destrucción total a tu autoestima. Sé cómo se siente tener ansiedad y depresión por odiar tu cuerpo, por no gustarte, y aunque para la gente parezca muy superficial, yo sé que para ti no lo es porque para ti es importante esto, cómo te ves y cómo te sientes. Estaba con psicólogo, con medicamentos antidepresivos, tratando de sanar esa depresión que tenía a causa de que no me gustaba mi cuerpo. Y siempre me prometía, será la última vez que me voy a dar ese atracón, ya no más, ya no más. Y luego volvía y volvía a lo mismo. Era un círculo vicioso que no podía parar, no podía frenar. Me sentía en absoluto descontrol conmigo misma. Hasta que una vez llegó a mí una frase que cambió todo, que hizo ese clic mental y dije, wow, ahora entiendo todo. Y la frase es, nos convertimos en lo que pensamos y en lo que nos decimos constantemente. Esa frase de verdad resonó tanto conmigo y en ese momento sentí como si una luz saliera como de mi cabeza y wow, es que era cierto. ¿Cómo iba a amarme? ¿Cómo iba a quererme si todo el tiempo me gritaba palabras tipo gorda, floja, fea? ¿Y cómo iba a amarme si todo el tiempo me decía eso, me repetía constantemente? Y pues mi identidad estaba formada por medio de esas palabras, es decir, yo era lo que me repetía constantemente. Es un cuadrante para cambiar tus creencias e identidad que aquí te voy a enseñar el paso a paso cómo dar este salto en tu vida. Nuestras creencias, las que traemos desde chiquitos, de toda la vida, en todas las áreas de nuestra vida, en tu área física, mental, emocional, tu familia, tus relaciones, el área profesional y todo lo que tú tienes, se alimenta de 4 aspectos. Nuestras creencias son el resultado de 4 aspectos. Número 1, nuestros pensamientos. Número 2, nuestras emociones. Número 3, nuestras acciones, lo que hacemos. Y número 4, nuestros resultados. Es decir, nosotros intentamos cambiar el resultado de estar en un cuerpo delgado cuando todo viene desde el pensamiento. No trabajamos todavía aquí. El pensamiento, la emoción, la acción y luego por ende viene el resultado. Sin darme cuenta, yo siempre quería el resultado, pero no trabajaba desde el origen, desde el pensamiento, desde la parte mental. Realmente mi cuadrante funcionaba así. Ahora te explico. Lo primero, no me aceptaba, odiaba mi cuerpo, lo cual hacía que mi cuadrante en el área del pensamiento sea me odio, me detesto, no me gusto, soy fea, soy gorda y todas esas palabras que tú te dices, ya tú lo sabes bien. ¿Cuál es mi segundo cuadrante, que eran las emociones? No. Y en el área de las emociones, que es el segundo cuadrante, mis emociones obviamente al decirme constantemente eso, al pensar que soy eso, eran frustración, rechazo, odio, resentimiento, envidia y otras emociones muy negativas que me estaban dañando y me mantenían en ese círculo vicioso. Mi tercer cuadrante, que son las acciones, es el hacer. Realmente, imagínate, al tener ese grado de pensamientos, luego al estar con esas emociones que transmitía, lo que hacía era caer constantemente en mis desórdenes alimenticios. Aunque quería comer bien, caía pum, atracones, pum, bulimia. ¿Por qué? Porque todo lo de atrás ya venía afectado. Es decir, yo simplemente actuaba conforme a lo que mi mente me decía, lo que creía muy dentro de mí. Es decir,
me purgaba, vomitaba, me daba atracones, luego no me gustaba, me laxaba y estaba en ese círculo vicioso, porque para reafirmar lo que me decían mis pensamientos y también mis emociones. Entonces, como consecuencia, el resultado, que es el cuarto cuadrante, era fea. O sea, vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no me sentía bien al hacer todo eso como un círculo vicioso. Es decir, inconscientemente me daba tracones para afirmar esas creencias y obviamente eso bajaba mi autoestima por completo y no me amaba, no me aceptaba, no me quería para nada. Cero mentalidad. Tenía esto, la creencia de que no era suficiente y la identidad de que no podía hacer las cosas, de que era una bulímica, una comedora compulsiva. Esas eran mis creencias y mi identidad. Y como tal, todo el tiempo actuaba de esa manera. Hasta que un día realmente me cansé, yo exploté. Al principio realmente yo no creía que así funcionaban nuestras creencias. Cuando yo me enteré de estas herramientas, yo dije, pero ¿cómo puede ser posible que funcione de esa manera? No creía que con tan solo mirarme al espejo todas las mañanas y decirme me amo, me quiero, me respeto, soy extraordinaria, iba a haber un cambio. Y de hecho, si tú haces eso, ya lo has hecho anteriormente, afirmaciones durante mucho tiempo, solamente con decirlo no va a cambiar nada, porque te quedas solamente en el primer cuadrante, que es el área de la palabra que fomenta el pensamiento. Pero si tú no te vas al segundo cuadrante, que es muy importante, que es las emociones, no vas a interiorizar eso, es decir, no te lo vas a creer nunca. Y es por eso que es importante decirlo con emoción. Yo soy extraordinaria, yo me gusto, me amo a mí misma, me respeto, me quiero, me amo, y de esa forma, pero con muchísima emoción. Y yo sé que al inicio es muy difícil, pero con la repetición sí se fomenta. Y para esto te voy a dar un ejemplo. ¿Cuáles son las fechas que más recuerdas en toda tu vida? No son aquellas en las cuales te sentiste más emocionada, es decir, más feliz o triste, pero que sea impactante para ti en el sentido de emocional. Tu cumpleaños, la muerte de alguien, la venida al mundo de alguien, tu matrimonio, el nacimiento de tu hijo, no lo sé. Tantos momentos en los cuales tú te sentiste emocionado o emocionada. Y es así que se fomentan las creencias. Y yo me negué por mucho tiempo a creer esto. Me negaba tanto a creer, no creía que era posible, hasta que un día yo toqué fondo. Lo recuerdo, fue una mañana después de haber tenido un atracón muy grande la noche anterior. Literalmente, yo saqué el espejo que tenía escondido, me miré en el espejo y por primera vez, después de esa borrachera alimenticia en la cual había perdido noción de todo, sintiéndome hinchada, inflamada, llorosa y todo, me miré en un espejo y me dije a mí misma, esto tiene que terminar ahora. Entonces me puse mis audífonos y yo salí a correr, sin pensar en nada salí a correr. Mientras yo corría, escuchaba un audio de Brian Tracy, que quizás tú sepas quién es él, y si no te recomiendo muchísimo, donde hablaba de la autorresponsabilidad. Y fue ahí donde hice mi segundo clic mental, en el cual me di cuenta que mi vida era una vida de víctima. Al inicio me ofendió muchísimo, de verdad. Estaba enojada con él, conmigo y con todo el mundo, porque decía, pero ¿por qué pasa esto? Pero mientras más iba escuchando, fue un pequeño video en el cual escuché con audífonos, me di cuenta de que era cierto, de que yo me había convertido en lo que me decía, en lo que me repetía constantemente y en lo que pensaba acerca de mí durante muchísimo tiempo. Y esa realidad no iba a cambiar a menos de que yo cambie primero, de que Caro cambie primero por dentro, de que yo no podía controlar si lloviera, si soleara, que yo no podía controlar que los demás se vayan de mi vida, que yo no podía controlar mi cuerpo que cambie en un solo día, pero sí podía empezar a hacer ese cambio interno de yo cómo reaccionaba a todo eso. Fue durísimo aceptar todo eso, en primer lugar porque yo era víctima de víctimas, y yo siempre lo digo, yo fui muy víctima, yo culpaba a todos, a mi familia, a las dietas, a las modelos y a todos ellos, cuando en realidad la única responsable de un cambio duradero era yo. Y déjame decirte por qué es importante hacer este cambio mental de víctima a victoriosa, de víctima a autorresponsable de tu vida, y es que no conozco a ninguna víctima que sea exitosa. Si tú vives en posición de víctima cuando tienes un objetivo poderoso como es mejorar tu estética, mejorar tu autoestima, mejorar tu mentalidad, tener una meta profesional, te vas a autosabotear si vives en modo víctima y no vas a lograr eso que tú quieres y piensas que los culpables son los demás. Pero si tú te haces autorresponsable, vas a ir mejorando constantemente y con la mejora viene el cambio total y la transformación y por ende el resultado que tú quieres.
En ese momento sabía que yo era la responsable de mis resultados y dije, ok, esto tiene que cambiar ahora mismo. Entonces, la primera pregunta que me hice, que quiero que tú también te hagas, es ¿qué cosas en mi vida puedo controlar ahora mismo y qué cosas no lo puedo hacer? Para eso hice 2 listas en las cuales uno estaban las cosas que sí podía controlar y en la otra lista estaban las cosas que no lo podía hacer, no podía controlarlo, que estaban fuera de mi control. En la lista de las cosas que podía controlar estaban obviamente mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, y en la lista que no podía controlar estaban las personas, mi cuerpo en ese momento, ¿sabes? Porque estaba pasando un proceso de salirme de esos comportamientos, de sanar mi relación con la comida. Entonces era un momento en el cual yo decidí dejar el control un ratito. No podía cambiarlo de un día para el otro así. No podía, no se puede, a menos de que te lastimes. Y entendí e interioricé que era un proceso. También me di cuenta que no podía controlar a las personas. Yo no puedo controlar lo que el otro piense sobre mí, claro que no, pero sí podía controlar cómo reaccionar ante eso. Y entendí que nadie podía vivir mi proceso más que yo, ni siquiera mi mentor, ni siquiera mi mamá, ni mi amiga, ni nadie. Era la única responsable de vivir ese momento. Allí donde acepté por fin este cambio. Me di un respiro y me dije a mí misma, lo tenemos que hacer ya. Antes de que sigamos con este video, me gustaría que me comentes por aquí qué cosas tú en tu vida puedes controlar y qué cosas no puedes hacerlo. Es importante que hagas ese clic en tu cabeza. Y lo recuerdo muy claramente, luego que llegué de correr ese día a casa, saqué nuevamente ese espejo porque yo era como que lo sacaba, me miraba y lo escondía, entonces lo volví a sacar. Me miré al espejo y yo estaba con los ojos hechos un mar de lágrimas, unos ojos muy brillantes, con muchas lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo me miré así como te estoy mirando a ti y me dije, te amo, te amo. Y lo dije 3 veces y luego me dije, qué bonita te ves. Qué bonita te ves, aún siendo una persona muy pequeñita, con muchas imperfecciones y después de haberte hecho mucho daño, qué bonita te ves. Y me abracé. Ese abrazo fue un abrazo con el alma, porque yo no acostumbraba a abrazarme a mí misma. Ahora sí, pero en ese momento no. Y ese cambio y hacer esa paz conmigo, de muy genuinamente decirme qué bonita te ves por primera vez y decirme te amo, fue como, wow, ni siquiera me lo creía, pero lo dije tan genuino que empecé a interiorizarlo. En ese momento me aferré muchísimo a mi mentor, no me creía a mí, pero sí lo creía a él, a mi mentora también. Y fue un proceso en el cual yo tenía que escuchar muchas veces, me recuerdo a mí misma, la palabra de tú puedes, eres importante, tú puedes. Y yo los escuchaba constantemente y mientras más lo escuchaba, más emoción sentía y más lo interiorizaba. La repetición cuando está bien enfocada hace cosas maravillosas. Por ejemplo, la repetición de todas esas afirmaciones que tú quieres creértelo acerca de ti. Cuando tú lo dices con constante atención, emoción, te conviertes en eso. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer acciones de eso y te conviertes en eso. ¿Recuerdas el cuadrante del inicio que hablamos de el pensamiento alimenta la emoción? Tiene que estar acompañada con la emoción, luego con la acción y finalmente está el resultado para formar tus creencias y tu identidad. Bueno, ahora te voy a contar cómo hice ese cambio y esa transición total. Me miraba en el espejo diciéndome, qué bonita soy, qué bonita soy, qué bonita soy, qué bonita soy. Y con una sonrisa aquí en el rostro que me saltaba yo, qué bonita soy, qué bonita soy. Mis pensamientos cuando me decía eso, el primer cuadrante era de eso, qué bonita soy, qué bonita soy. Mis pensamientos estaban rondando esas palabras de qué bonita soy física, mentalmente, qué bonita soy, qué bonita soy, qué bonita soy. Y luego la emoción que yo emanaba obviamente era de éxtasis, de júbilo, de felicidad, de alegría, de paz, de calma, porque me sentía bonita y porque estaba sintiendo esa emoción de sentirme bonita. Me permitía estar en ese momento presente y sentirme bonita. Me arreglaba solamente para decirme esas cosas, porque me veía bonita y me sentía bonita y pensaba que era bonita. Y obviamente que para hacer este cambio sí fue un trabajo
de varios días y varias semanas, pero lo pude hacer. Ahora, las acciones que yo hacía, que es el tercer cuadrante, las acciones que yo hacía de bonita era, me cuidaba, empezaba a elegir mis alimentos. Si sentía que esos me inflamaban, perfecto, no los comía, pero no por el hecho de restricción, sino por el hecho de que quería cuidarme de mí, no me quería inflamar. Empecé a elegir mejor mi comida, más consciente, me empecé a permitir comida que me gustaba de forma progresiva. Empecé a hacer ejercicio porque me sentía con mucha más energía. Entonces fue, la verdad, progresivo este cambio, tanto físico, mental, emocional, y todo fue cursando su lugar. Me lo creí tanto que me convertí en eso. Me creí tanto que era bonita que me convertí en bonita. Ahora yo os digo, yo soy bonita, me lo creo, pero antes no era así. Al final, luego que ya creí que yo era bonita, después de prueba y error, me di cuenta que no era tan difícil, de verdad, fomentar una creencia y una identidad en ti mismo o misma. No era tan difícil, pero sí era importante hacerlo una, otra y otra vez, y de que el amor propio en realidad me di cuenta que era el resultado de la persona en quien me convertía. Era el resultado de la integridad que tenía, porque imagínate cuando vomitaba, cuando me daba atracones, cuando me laxaba, cuando me dañaba a mí misma, no me quería porque estaba siendo incongruente con mis propios valores. Pero cuando empecé a cuidarme, como resultado vino el amor propio. Reconocer que hay cosas que no puedo cambiarlo inmediatamente me ayudó muchísimo, y me ayudó muchísimo empezar a establecer hábitos, más allá de hacer como dietas estrictas, como hacerme daño por querer cambios así. Empecé a tener más paciencia, más resiliencia, más disciplina. Por ejemplo, descubrí de que no necesito bajar 10 kilos en un mes así de rápido, porque así de rápido como lo bajaba, lo subía. Pero si yo necesitaba mejorar mi estética, mi composición corporal, necesitaba más tiempo, pero ahí estaba. Tenía que convertirme en esa persona para estar a la altura, mi grado mental con mi meta. Lo primero que hice fue cambiar mi mentalidad y entender en esencia el poder de las creencias y de la identidad. Me ayudó muchísimo. Es por eso que yo no comparto la identidad de cuando te ponen una etiqueta de bulímica, de enferma mental. Siento que no te sirve para tu mejor versión. A mí no me sirvió. Y por eso es que más bien yo aliento que tú puedas fomentar la identidad de la persona que tú quieres ser. Ahora sabes que el amor propio es un resultado, no un objetivo. O sea, es un resultado de la mujer o del hombre en quien te conviertes, de ser íntegra contigo o íntegro, pero no un objetivo en sí. Si tú también sufres de atracones, de bulimia, comes en exceso, no te amas a ti mismo y quieres dar este siguiente paso cambiando tu mentalidad, haciendo esto por ti mismo, por tu cambio, te invito a dar este paso de la mano conmigo. De verdad, conozco este camino y quiero enseñarte. Algo que entendí fue que la vida y el resultado se logra mucho más rápido cuando se tiene a un mentor. Da clic en el enlace de aquí de la descripción para adquirir mi ebook Floreciendo del Abismo, que es la guía completa para liberarte de los atracones y fomentar esa mentalidad poderosa, liberándote de estos atracones de comida para siempre. Nos vemos en el siguiente video.